Esta es la tercera intervención sobre temas muy generales que, según mi experiencia, se enfocan, aun cuando desde diferentes perspectivas, tienen en común que no son abordadas, no son analizadas desde una perspectiva del cerebro humano, desde la perspectiva de cómo el cerebro, si bien nos hace libres porque creamos el concepto de la libertad, también, y quizá mucho más importante que eso, dirige nuestras acciones. La llamada voluntad tiene límites, en especial cuando se refiere a cuestiones marcadamente hereditarias o profundamente aprendidas gracias a lo que heredamos. Luego, la libertad también merece cierto análisis que por supuesto más adelante lo haré y de una vez lo apunto. Entonces, lo que he hablado o lo que las intervenciones previas he planteado que nuestra historia, que tiene unos 12.000 o 10.000 años, generalmente la consideramos a partir de la revolución de la agricultura. Se funda, nace esa historia con dos características que a la fecha, al día de hoy, al siglo XXI, después de la era, de la era o dentro de la era cristiana, marcadamente digo entonces, se funda sobre la armonía, sobre la simbiosis, sobre el trabajo continuo entre las personas orientadas, lanzadas a la adquisición y la acumulación de poder, y las personas lanzadas a la adquisición y acumulación de riqueza. Decíamos la palabra genérica riqueza, que incluye todos los bienes. Han tenido infinidad de versiones esa armonía, ese interés mutuo de esos personajes. Los ha habido de en todas las latitudes, en todos los continentes, en todas las naciones, no importa cuántas naciones haya o haya habido. No importa, por ejemplo, un caso reciente, si Yugoslavia antes era un país y ahora son 7 u 8 naciones, no importa. En esas 8 o 7 naciones habrá personas que surgen con una marcada vocación de acumular poder y acumular riqueza. ¿Qué queda en el resto de la historia? ¿Quiénes están en el resto de la historia? Un grupo inmenso, sin duda la mayoría en cada pueblo, la mayoría de las personas que no tienen ni la inclinación a la acumulación de poder ni a la acumulación de riqueza. Curiosamente, tanto los que les atrae el poder como los que les atrae la riqueza piensan que todos los demás están tras su poder o su riqueza. De ahí su avaricia, su codicia, de ahí que constantemente están tratando de llenarse de argumentos, de, de patrañas, de habilidades que adquieren por el camino porque piensan que todos están tras su poder y tras sus bienes. Los hay muchos, entre ellos sí se persiguen, entre ellos sí de verdad se quieren quitar las cosas y se quieren quitar el poder, pero la inmensa mayoría de las personas no es así.
No me atrevo a decir un porcentaje porque, como he dicho en las dos anteriores intervenciones, en todos los niveles hay personas orientadas al poder y a la acumulación. A veces ascienden hasta niveles muy elevados, a veces se quedan en unos niveles, digámoslo, en el que comenzaron. Hay un grupo de personas, que son la mayoría, que se encuentra en una situación muy diferente a las otras dos, y es el trabajador. Desafortunadamente, la palabra trabajador adquirió una connotación política marcadamente ideologizada y lanzada en lo que desde hace un par de siglos se viene llamando la izquierda o el socialismo. Recuerdo que en la universidad, cuando algunos nos preocupábamos por la salud de los pobres o de los trabajadores, inmediatamente profesores y compañeros nos rotulaban de manera automática como izquierdistas, izquierdosos, de izquierda, socialistas, y yo creo que muchos de nosotros ni siquiera habíamos leído un solo párrafo de la literatura socialista o de izquierda. Pero eso es apenas hace 2 siglos. La palabra trabajador tiene esa connotación, está desfigurada. La palabra trabajador es mucho más rica, mucho más amplia. Y como digo, en nuestra historia de 10 o 12 mil años, el trabajador nace desde el comienzo. Piensen en el primer terreno cultivado de la historia, donde haya sido en Asia, en África, la Mesopotamia, donde ustedes se lo imaginen. Alguien tuvo que sembrar o alguien tuvo que percibir, descubrir que algo que estaba ahí se podía comer, era sabroso y que valía la pena sembrarlo. Eso debió ser un trabajo arduo. Lástima que no tenemos el registro de cómo fue ese descubrimiento de una semilla, ¿no? Pero el punto central es que ahí nació el trabajador. Generalmente hablamos del trabajo, pero el trabajo es una abstracción. Lo que importa es el ser humano que trabaja. Así que, así como lo que importa es el ser humano que busca riqueza y el ser humano que busca el poder. El trabajador, digo que es una palabra relativamente nueva, puesto que nace como esclavo. Y quizá esta es uno de los elementos de la historia humana que para mí todavía no ha sido analizado desde una perspectiva humana y realmente profunda. Y cuando digo profunda es porque debemos es buscar las raíces. Para mí todavía es una gran pregunta. ¿Cómo es que en una sociedad humana que durante milenios o millones de años se fue separando a través de mutaciones adaptativas hacia lo que concluyó siendo el Homo sapiens, una especie que abandona el árbol genealógico y a las demás especies para crear, construir la sociedad humana hace 10 o 12 mil años? ¿Cómo es que si la consideramos tan inteligente, tan valiosa, tan creadora, tan superior al resto de las especies, haya creado de una manera tan automática, tan espontánea, tan dolorosamente espontánea, la esclavitud, es decir, al esclavo, al ser humano que debe o sembrar o producir ropa o construir casas, me imagino que era lo primero, como esclavo.
atendiendo exclusivamente a los intereses de los que son atraídos por el poder y de los que son atraídos por la riqueza. Fíjense que si digo que el trabajador apenas aparece hace 200 años, o un poco más, digamos, pero no más de 300, si restamos a los 10.000 o 12.000 años de historia, esos 300 años, la inmensa mayoría de la historia humana, de la cual nos sentimos orgullosos y en gran medida hay razones para ello, pero la sombra de la esclavitud, esa perversa creación natural y espontánea de esos dos seres o grupos poderosos y poderosos por el poder y poderosos por los bienes, en vez de ocurrírseles naturalmente, hubiera podido ser también naturalmente ocurrírseles el trabajo remunerado. ¿Por qué tenía que ser tan espontánea la esclavitud? ¿Por qué no podía ser espontáneo el hecho de reconocer que si una persona sembraba, otra cuidaba y otra cosechaba y recogía y limpiaba el alimento y lo sembraba y lo cocinaba, otra construía muros, techos, casas y otra construía, hacía ropa? ¿Por qué no pensar en que si era tan inteligente esa especie, tan creadora, tan elevada sobre el resto de las demás, por qué no naturalmente le dio un contrato, una relación, no digo por supuesto un contrato al estilo como conocemos, escrito o en un computador, por supuesto que no, digo es una relación empática, simpática, en la que en agradecimiento a que trae comida, construye casas y nos brinda ropa, se le paga, se le retribuye, se le recompensa, se le agradece con un trato que debía ser humano, si es que realmente sentimos que somos humanos en un sentido muy amplio, y además del trato, una remuneración. ¿Por qué? No tengo la respuesta. ¿Por qué esos primeros seres, llamémoslos ricos y poderosos, en vez de reconocer en el trabajador a un trabajador, lo utilizaron como esclavo aún antes de crear la palabra esclavitud? Esa es una pregunta que yo espero sea respondida en un futuro de una manera trascendental. Y cuando digo trascendental, me refiero a que al resolverse la pregunta, construyamos una nueva historia basada en la elevación del trabajador y el trabajo humano. Hasta pronto.